En esta primera intervención que tengo, les voy a presentar lo que tiene que ver con lo que se hizo en términos de los objetivos del desarrollo sustentable, esta idea que hemos manejado desde el principio acerca de que el diablo está en las interacciones. Entonces, bueno, ahí está un poco el objetivo general, los objetivos específicos. Inicialmente se quería hacer algo que pudiera vincular como muy directamente desarrollo, bueno, los ODS con INDCs y demás basado en datos, y a partir de ahí empezar a hacer diferentes asociaciones más específicas en términos, por ejemplo, de algunos ODS específicos, por ejemplo, pobreza y integridad ecosistémica como un proxy del ODS que tiene que ver con ecosistemas terrestres, que es lo que hasta ahorita puede capturar de alguna manera integridad ecosistémica. Para eso hicimos una revisión de la literatura y de los datos que habían disponibles para México y no sé por qué esto no cambia. Y el punto es que eh, eh, está. No sé qué está haciendo. Perdón, está un poco lento esta. No, pues por alguna razón está súper lento esto, pero bueno, en lo que esto se recarga. Les comento que de esa revisión lo que fuimos descubriendo es que a pesar de que hay una muy buena intención y a pesar de que hay, digamos, una buena aceptación en términos de generar la información para evaluar los objetivos del desarrollo sustentable, lo que en realidad encontramos es que pues hay mucha diversidad en términos de cómo esto se ha venido implementando en diferentes lugares, de tal manera que no hay información bien sistematizada y disponible para realmente empezar a hacer productos de información derivados del monitoreo de los ODS. Eh, Eso probablemente lo que significa es que eh, solemos tener el mismo problema de siempre en términos de buenas intenciones, dificultades para implementar, ¿no? Entonces, eh, lo que hicimos nosotros a partir de esa revisión fue pues tomar una decisión pragmática en términos de en qué sí hay datos y qué sí se podría analizar, porque evidentemente no nos íbamos a poner a reestructurar cómo evaluar los objetivos de desarrollo sustentable para el país desde cero. Pues eso pues es demasiado trabajo que estaba completamente fuera del scope de lo que se pensaba hacer en este proyecto. Pero lo que sí descubrimos es que al menos para México hay una buena base de datos en términos de las ciudades importantes del país que hizo Grupo Banamex en lo que le llaman índice de ciudades sostenibles. Utilizamos los datos que tienen para 2018. eh, y entonces a partir de esos datos que ellos sí tienen y que de hecho, digamos, construyen a partir de un montón de bases de datos de INEGI, CONACYT, Profepa, Sedatu, etc. Entonces aquí hay aquí hay un trabajo exhaustivo, costoso en tiempo y en capital humano para jalar de los datos crudos y poder construir proxies o indicadores de desarrollo sustentable. Que eso, en términos de lo que hay disponible para México, es el problema. De pronto uno encuentra los reportes para el ODS X, el que sea, y de pronto es un Excel, y de pronto es un año, y en otro es otro año, y en otro es Entonces, es lo que se tiene realmente para todo el país, pero ellos ya, al menos para las ciudades, se dieron a la tarea de hacer ese trabajo de limpieza y de conjunción de los datos. Supongo que en parte porque es en las ciudades en donde muchos de las fuentes que se requieren para construir estos indicadores pues están disponibles, ¿no? Entonces, supongo que por eso es mucho más factible hacer estas evaluaciones en términos de ciudades que en términos de estados o de países.
Y con eso empezamos a construir pues la idea de las interacciones por dos vías. Uno, por la vía de los datos, en términos de información mutua entre los diferentes indicadores de ODS, y por otro lado, por una vía más bien teórica, en donde nos basamos en un artículo que lo que hacen es generar una, digamos, una métrica eh, cualitativa de interacción entre los diferentes ODS, donde cero es, digamos, que hay una consistencia entre uno ODS y otro. Si te vas para arriba en términos de los positivos, estás hablando de interacciones más fuertes. El valor más grande que ellos ponen es de +3, que están hablando de que son objetivos que son indivisibles, están realmente acoplados uno con el otro. Y del otro lado, si te vas a los signos negativos, pues estás hablando de ODS que, digamos, tienen una cierta interacción de cancelación, ¿no? Que cuando uno avanza, cancela al otro, llegando al 3 bueno, al menos 3 a una interacción que sería de cancelación, que implicaría que si avanza uno, cancela completamente al otro. Entonces generamos redes tanto por este lado de los datos como por este lado de la teoría, y el artículo que generamos de eso lo presentamos en este Congreso de Sistemas Complejos. Estas son las ciudades, son 59 áreas metropolitanas en México que están consideradas en el estudio. Aquí está la liga del estudio. Lo que hicimos fue calcular con esos datos información mutua para efectivamente tomar de ahí el peso de la interacción en términos de cuánto podemos saber del avance de uno ODS dado que sabemos alguna información del avance de otro ODS. Con eso generamos esta red donde los pesos son justamente estos coeficientes de información mutua. Esta es la otra red teórica, y lo que hicimos a partir de ahí fue tratar de rankear los diferentes ODS en términos de las interacciones, es decir, en términos de su aportación a la red con diferentes métricas de redes. Entonces, tomamos esencialmente todas las métricas importantes que vienen en el software de CitoHub, que es un software bastante usado para hacer análisis de redes. Y entonces lo que vamos viendo es cómo diferentes ODS van teniendo ranqueos distintos dependiendo de la métrica que se utiliza, y ahí también descubrimos que hay cierta variabilidad en términos del valor específico que se genera para una evaluación, y entonces eh, eh, hicimos un conjunto de repeticiones. Creo que hicimos para cada métrica y para cada ODS 1000 repeticiones por cada una de las métricas, y entonces tomamos los valores medios de eso para hacer las comparaciones, de tal manera que empezamos a rankear para las dos redes cuáles son los ODS más importantes, no solamente en una, digamos, desde una perspectiva ideológica o una perspectiva política, sino en su contribución a alcanzar la agenda global eh, por su aportación a la red. Y luego lo que hicimos con un estudiante de Miguel Equiwa fue una pequeña red bayesiana en donde metimos los ODS, y como una variable latente metimos eh, qué tanto cada uno contribuía a la consecución de la agenda. Y entonces empezó él a perturbar la red, cambiando evidencia sobre qué tanto estaba avanzando cada uno de ellos, tratando de ver eh, ahora un tipo de ranqueo diferente en términos de qué pasa si cambiamos la evidencia que conocemos acerca del avance de cada ODS. Y entonces, en general, encontramos que hay tres ODS que por sí mismos podrían marcar una gran diferencia con los datos que hay, para el daño que hay, para para estas áreas urbanas, y son el ODS 9, que es Industria, Innovación e Infraestructura, el ODS 12, que es Producción y Consumo Responsable, y el ODS 16, que es Paz, Justicia e Instituciones Sólidas. Estos tres, en términos de los datos que hay y en términos de la perturbación al efecto total de la red, serían los más importantes cambiando información. Y a partir de ahí, también lo que hicimos fue repensar esta idea de hacer árboles de problemas, y más bien propusimos una nueva forma de hacerlo, tomando una perspectiva multiescalar.
en donde en lugar de hacer un árbol de un problema para cada uno de los ODS o para conjuntos de ODS como normalmente se hace, como serían como los ODS verdes que les llaman, ¿no? Y entonces hacen un árbol de problema para ellos. Hicimos algo más bien general, en donde tenemos diferentes capas y más bien tomamos las interacciones de cada uno, de tal manera que vemos, por ejemplo, en la red de causas raíces, tenemos lo que identificamos es una falta de visión de sostenibilidad, problemas de agencia principal o agencia de desigualdad, falta de precios sociales, políticas incoherentes, cosas por el estilo, y eventualmente las consecuencias, pues son justamente los problemas centrales están relacionados, por supuesto, con programas de sociales permisivos, con falta de incentivos en cadenas redistributivas, informalidad y debilidad empresarial, falta de ahorro, baja productividad, pérdidas que serían como las consecuencias de toda esta cadena, de todo este árbol de problemas. Entonces, bueno, en el artículo está un poco más detallado tanto las implicaciones de lo que se hace en términos de este ranqueo como de este segundo ranqueo y algunas interpretaciones más a detalle de esta idea de un árbol